Ya, siguiendo con la programación, nos toca dar la bienvenida al docente universitario, el señor Carlos Enrique Cosme Millares, quien va a compartir con nosotros sus conocimientos respecto al arte mudéjar. Él es arquitecto de la Universidad Nacional de Ingeniería, historiador del arte y magíster en arte peruano y latinoamericano por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y egresado del doctorado de Historia del Arte por la misma institución. Este docente es universitario en la UNIFE, ha sido docente de la Maestría de Arte de la Universidad Mayor de San Marcos, es investigador de Arquitectura y Arte Colonial, miembro del comité editorial de la revista Arquitectos de la Universidad Ricardo Palma y autor de diversas publicaciones sobre el arte y la arquitectura. Lo escuchamos, arquitecto Carlos Enrique Cosme Millares. Buenas noches con todas las personas que nos están escuchando esta noche y que nos están viendo también. Y antes que nada tendría que agradecerles por su generosa invitación. Yo trabajo temas de arte latinoamericano fundamentalmente y voy a hablar en esta oportunidad sobre la influencia hispano-musulmana en la arquitectura colonial de esta región específicamente, ¿no? Algunos temas relacionados con lo que he estado oyendo de profesor Romero, ¿no? Sobre la producción de la arquitectura en España, es la zona sobre todo de Castilla, que está relacionado con el tema con el que yo voy a tratar. Sí, lo que sí quisiera pedir es que tengo materiales que compartir, ¿no? Los tengo tanto en PPT, que por la calidad de las fotografías es muy grande. Yo le pediría a la persona que está manejando la parte técnica, si es que hay algún problema con que se comparta el PPT, también tengo las mismas versiones en versión disminuida, en PDF. Sí, tiene permiso para compartir la pantalla ahorita. Puede compartirlo. Creo que voy a preferir trabajar con los PDFs que me permiten, porque son bastante más pequeños que los PPTs, ¿no? Tienen mucho menos peso. Espero que no haya ningún inconveniente a lo largo de la exposición. No son tan eficientes porque hay algunos efectos que se pierden, pero creo que el temor siempre cuando trabajamos a través del Zoom es que vaya a haber algún corte, vaya a haber algún impedimento en la intensidad de las redes, y entonces me han recomendado siempre que trate de trabajar con los archivos más pequeños. Eso me ha hecho inclusive dividir toda la parte visual en 3 archivos diferentes para que el peso no sea mucho. Y entonces esperemos no tener ninguna dificultad a lo largo del desarrollo con esta disminución del volumen de las presentaciones, para hacerlas un poco más cortas. No, o sea, no más cortas, perdone, pero de menor peso en la red. Y entonces lo reitero al iniciar mi agradecimiento por la invitación esta noche, ¿no? Para difundir un tema que estaba muy poco difundido a nivel de los historiadores del arte y a nivel de las publicaciones de historia del arte, ¿no? Ha habido cierto silenciamiento, no silenciamiento, sino poco interés por estudiar los resultados de la influencia musulmana en España, y desde España cómo se irradió evidentemente hacia América con la conquista, ¿no? Para esto baste decir que hablamos de arte mudéjar a lo largo de la ponencia. Por supuesto vamos a tener la exacta definición de este término, pero también tendré que decir que a pesar de ser un producto artístico de muy buena calidad y estar grandemente difundido tanto en España como en América, sus estudios no habían sido desarrollados, eran manifestaciones artísticas que han sido ignoradas por la historia del arte hasta el año de 1859. Miren, en el que un académico español, don José Amador de los Ríos, para
para presentar una ponencia en su ingreso a la Real Academia de San Fernando, la Academia de Arte de San Fernando, planteó una ponencia denominada El estilo mudéjar en la arquitectura, ¿no? Y esta ponencia marcó el inicio de estos estudios en la propia España. Desde entonces, la reflexión sobre estas manifestaciones ha tenido algunos momentos fuertemente contradictorios y polémicos, sobre todo alrededor de finales del siglo XIX e inicios del XX, en que se produjo en el arte mundial un proceso de eclecticismo en el que se retomaron algunas tradiciones artísticas del pasado, y entre ellas se volvió a retomar el arte mudéjar, ¿no? Produciendo lo que se ha dado en denominar arte neomudéjar. Allí tenemos una bellísima muestra de arte islámico, ¿no? Y habrá que hablar y tendremos que centrarnos ya en hablar sobre el tema mudéjar específicamente en España. El origen de la población mudéjar y de las expresiones culturales ligadas a ella se remonta a la guerra entre cristianos y musulmanes en el territorio de la península ibérica. Este territorio, antes fue el reino visigodo, había sido conquistado por los árabes entre los años 711 y 725 aproximadamente, ¿no? Estructurándose como el territorio al-andaluz. Así, la guerra generó poblaciones como la morisca y la mozárabe y la mudéjar. Los moriscos fueron los musulmanes cristianizados tras la pragmática de los reyes católicos del 14 de febrero de 1502. ¿No? Tanto los convertidos voluntariamente con anterioridad como los que luego fueron obligados a hacerlo. Los mozárabes eran los cristianos que vivían en el territorio musulmán del Al-Andalus. La población mudéjar estaba constituida por los musulmanes que vivían en regiones dominadas por los cristianos en condiciones particulares. Su origen se remonta a la toma de las ciudades de Toledo y Zaragoza entre los siglos XI y XII. Ese es el momento importante en el proceso de configuración de la población mudéjar. Los cristianos, en su avance en el territorio, no tenían capacidad de repoblarlo, por lo cual tomaron la decisión de mantener la población existente dentro de nuevas condiciones sociales, como habitantes sometidos, sujetos a una serie de impuestos y limitaciones económicas, pero conservando su religión, su lengua y una organización jurídica propia. Los musulmanes dominados fueron entonces asimilados por los cristianos, aportando sus elementos culturales. La población que se quedó estuvo en su mayoría constituida por sectores humildes que los cristianos requerían para mantener la economía de sus nuevos territorios. Los musulmanes eran buenos agricultores, imprescindibles para cultivar unas fértiles huertas. También destacaban en el conocimiento de diversas técnicas artesanales, especialmente las constructivas, por la capacidad y la habilidad de sus albañiles. Asimismo, las técnicas de trabajo de los metales o la cerámica estaban muy desarrolladas en los territorios islámicos. Basta observar la imagen que estamos poniendo, que se trata de la sala de embajadores del Alcázar de Sevilla, ¿no? Para darnos cuenta de esto se ha trabajado en madera, en un sistema al que denominamos lacería. Y ya pueden ustedes imaginar la belleza de esta geodésica. La toma está hecha desde abajo hacia arriba directamente y no nos permite apreciar que esto es una cúpula, una semiesfera perfectamente desarrollada con todo un cálculo matemático sumamente avanzado. No. Cabe destacar que cada una de estas poblaciones desarrolló sus propias expresiones artísticas, de formas distintas, pero innegablemente con rasgos comunes, en tanto compartían espacios geográficos y culturales, además de las mismas arraigables. Es decir, del arte islámico provienen una serie de manifestaciones que luego van a aparecer en el territorio de la península ibérica, ¿no? Esta variedad poblacional y cultural fue, por cierto, temporal, pues la tendencia, conforme avanzó el siglo XVI y el XVII, fue claramente a la homogeneización de la religiosidad de la población y el rechazo total a lo diferente. La Inquisición se encargó de perseguir y eliminar las prácticas
tanto judaizantes como las islamizantes. Por esa razón, tanto unos como otros intentaron emigrar al Nuevo Mundo a fin de escapar de su vigilancia, pese a la población que pesaba sobre ellos, llamados nuevos cristianos. Vamos a hablar específicamente ahora del arte mudéjar. Denominamos mudéjares a las expresiones artísticas producidas por la población de origen musulmán sometida en territorio hispano luego de iniciado el proceso de la reconquista cristiana. Es entonces un arte cristiano que ha asimilado diversas formas y conceptos del arte islámico, estructurándolos de manera armónica. El término mudéjar deriva de la voz árabe mudajan, que significa sometido, en alusión a las poblaciones que lo produjeron, ¿no? Para tratar de entender las razones del surgimiento y posterior florecimiento del arte mudéjar en la península, deberíamos tomar en cuenta las diferencias culturales entre las distintas tradiciones que en ella se manifestaban. Por un lado, los habitantes de la región, antes de la invasión islámica, poseían la cultura visigoda, con un arte algo rústico y tosco. Ahí tenemos la imagen de una edificación arquitectónica visigoda, y nos damos cuenta que es una edificación que transmite una sensación de solidez, está evidentemente totalmente trabajada en piedra. También podemos darnos cuenta que su interior resulta bastante oscuro. Miren la pequeñez de sus fenestraciones, tanto las ventanas como estos tragaluces que están en la parte delantera, y se nota un trabajo sumamente tosco, sumamente rústico, ¿no? Mientras que por el otro lado, la población de origen islámico disponía de una tradición artística muy refinada. Ello posibilitó que sus características se arraigaran fuertemente en la tradición cultural hispánica. Por otro lado, también jugó un importante papel el asombro de los cristianos ante las obras arquitectónicas islámicas, como los alcázares que fueron convertidos en palacios o las mezquitas transformadas en templos cristianos. Finalmente, también fue importante la influencia cultural del Reino de Granada, que permaneció bajo el poder islámico hasta 1492. Al aproximarnos al arte mudéjar, percibimos que, a pesar de evidenciar sus orígenes tanto islámicos como cristianos, constituye una manifestación distinta de los elementos que la conforman. Esto ha llevado a que se plantee como un eslabón de enlace entre ambas culturas y, de hecho, como la manifestación más representativa de la España cristiana medieval. ¿Cuáles son las características de este arte mudéjar? Mucho se ha discutido sobre la realidad artística que constituye el arte mudéjar, pero casi el conjunto de investigadores reconoce la validez de su existencia. Uno de los principales puntos de debate es el concerniente a si se puede o no calificar propiamente como un estilo. Se ha dicho que no llega a constituir un sistema expresivo y formal autónomo, unitario y coherente. Desde una perspectiva formalista, eso es cierto. Pero si enfocamos el estilo como la manifestación de una manera específica de conceptuar el mundo que se expresa a través de la actividad artística, lo que deberíamos analizar no son los resultados formales, sino su calidad conceptual y expresiva. El mudéjar es desde esa mirada una conjunción de lo cristiano y lo islámico, que se concreta en una nueva unidad estética. Sin la intención de definir el tema en este trabajo inicial, nos acercamos más a la perspectiva de analizarlo como estilo en la medida de su calidad conceptual y expresiva, más que a partir de sus características formales. Miren la belleza de esos elementos, en el caso que vemos al lado izquierdo, el patio del Palacio de las Tordesillas, y en Sevilla, maravilloso techo del convento de Santa Clara. En este sentido, plantearemos algunas precisiones de nuestra posición antes de abordar las características concretas de las manifestaciones mudéjares. La primera precisión
es la referida al contexto social que posibilitó el surgimiento del mudéjar. Es evidente que eso ocurre en el marco de una situación inicial de tolerancia religiosa y social en la península ibérica durante la Edad Media, que permitió la convivencia en el mismo territorio de tres religiones: el catolicismo, el islamismo y el judaísmo, o lo que es lo mismo, el establecimiento de una población musulmana en regiones bajo el dominio cristiano. La segunda está referida al rol que la ornamentación cumple en la configuración de la obra artística, ¿no? En algunos casos, la presencia de elementos ornamentales ha sido entendida como un elemento accesorio en el objeto de arte y no como parte sustancial del mismo. No se puede entender los elementos complementarios de la imagen artística, sea de artes plásticas o de arquitectura, como prescindibles para la misma, sin alterar sustantivamente su concepto y expresividad, su voluntad artística. Por lo tanto, los elementos ornamentales y expresivos constituyen parte inherente de las manifestaciones mudéjares, llegando incluso a cumplir un rol primordial en su constitución. Debemos subrayar además que los elementos formales son factores fundamentales de las manifestaciones artísticas del Islam, y esta característica se hizo extensiva al arte mudéjar. La última de nuestras precisiones está referida al hecho que la mayor parte del vocabulario artístico y de la tecnología del arte mudéjar fueron heredados del arte islámico, por lo que el análisis de sus manifestaciones en todos sus planos, en los estructurales, en los expresivos, en el manejo del vocabulario, en el constructivo, en el manejo de los materiales, deben hacerse siempre con referencia al arte islámico. En el análisis de la ornamentación mudéjar, no solo hay que atender a los motivos formales de tradición islámica, tales como elementos vegetales estilizados, como tenemos aquí, en estos elementos que se denominan atauriques, ¿no? También los elementos geométricos, ¿no? Los lazos y las estrellas, ¿no? Y los elementos epigráficos árabes, como los cúficos y los mesquíes, ¿no? Como los que tenemos allí en esta imagen, ¿no? Es tan importante, o más importante aún, tener en cuenta los principios compositivos de la ornamentación islámica, tales como su estructuración en repeticiones rítmicas, ¿no? Vemos ahí un elemento en todo este muro ricamente ornamentado que se va repitiendo a intervalos perfectamente regulares, ¿sí? La tendencia, además, a revestir totalmente la superficie o al diseño que utiliza patrones sin límites espaciales. El arte islámico le aportó al mudéjar sus materiales y tecnologías. De ese modo, se generalizó el uso del ladrillo, ¿no? Vemos, ¿no? La iglesia de la Peregrina en Sahagún, totalmente construida en ladrillo, ¿no? El yeso y la cerámica y sobre todo la madera, ¿no? El arte islámico generó una serie de formas de trabajo de la madera en base fundamentalmente a su extraordinario manejo de la matemática. Y entonces estos techos los techos de madera, podían ser perfectamente trabajados porque los ángulos en los que se tenían que encontrar estaban perfectamente calculados por la geometría y el álgebra árabe. Entonces, aquí tenemos una serie de muestras, ¿no? De las distintas técnicas de trabajo de la madera para las techumbres que fueron propias del arte islámico y que luego heredó el arte mudéjar. Probablemente una de los logros más importantes haya sido la elaboración de geodésicas. Las geodésicas son formas completamente esféricas que se consiguen con elementos que se van intersecando y que son muy difíciles de construir porque requieren de análisis matemáticos
extremadamente precisos y además de una tecnología de construcción igualmente, o sea, la tecnología para trabajar la madera debe ser absolutamente perfecta porque esto es como una especie de rompecabezas en que cada pieza encaja perfectamente conjuntamente con la otra. Y entonces, si el cálculo tanto de los elementos geométricos como su realización en la parte de carpintería no son absolutamente perfectos, la geodésica no se llega a constituir. Miren, estos son páginas de tratados de arquitectura islámica del medioevo que circulaban por toda España, ¿no? Para que los distintos constructores, arquitectos, carpinteros pudiesen calcular las formas. Observen la enorme complejidad de estos diagramas, ¿no? Que se van a reflejar en las... Miren, aquí está el cálculo y aquí está la realización, ¿no? Lo asombroso de este techo, por ejemplo, es que está hecho con elementos lineales, no son necesariamente elementos curvos, ¿no? Pero los empalmes están tan perfectamente calculados que miren cómo se forma aquí este elemento floral que está trabajado con trozos de madera, ¿no? Realmente aquí se nota mucho más el trabajo lineal, ¿no? Y esto de encontrarse, por eso se le ha llamado también, ¿no? Una especie de textilería en madera. Está tan bien trabajada que parece que la madera estuviera entrelazada, como cuando se teje una cesta de fibra vegetal en el que se van pasando por encima y por debajo las hiladas de la fibra vegetal, en tanto ella es flexible, se reproduce esa sensación aquí en una madera rígida. Y por eso a este tipo de trabajo se le ha dado en llamar lacería, por su semejanza con el entrelazado que se logra con la fibra vegetal blanca. ¿No? Se trabajaba la madera, se trabajaba el yeso, se trabajaba la cerámica, y estos llegan a constituirse como materiales esenciales de construcción integrados en un sistema de trabajo que fomentaba la especialización de la mano de obra. En el plano de las estructuras arquitectónicas mudéjares encontramos numerosas torres campanario también, ¿no? Formadas por un cuerpo de alminar, ¿no? A las que se le ha superpuesto en la parte alta un cuerpo de campanas, ¿no? Por otro lado, los elementos cristianos que se pueden encontrar en el arte mudéjar son básicamente las funciones y las tipologías cristianas, pero las formas provienen directamente del arte islámico. Felizmente no estamos teniendo ningún problema de tipo técnico. Vamos a cambiar de elemento. Un momentito, por favor, mientras esto carga. Ya. Disculpa por la demora, pero por la cantidad de fotos de alta resolución que tiene este material, avanza un poquito lento, ¿no? Es necesario, vamos a hablar ya del mudéjar, vamos a dejar la península ibérica de lado y nos vamos a venir a América, ¿ok? Y vamos a tener en cuenta que los nuevos modelos urbanos y arquitectónicos en general, las manifestaciones artísticas producidas en los territorios conquistados por España formaban parte de un proyecto general para la adecuada administración del poder colonial. En ellos se enmarcaban tanto la reorganización territorial como el proceso de evangelización
¿qué le sucedió? Por eso los españoles en América generaron un tipo de poblaciones a las que llamaron las reducciones. Trajeron a gente que vivía en el campo, ¿no? Y los llevaron los concentraron en poblaciones con características del urbanismo completamente ortogonal, de este urbanismo de manzanas perfectamente rectangulares, ¿no? Este planteamiento de ciudades que están perfectamente cuadriculadas es un planteamiento más bien del periodo del Renacimiento, ¿no? Pero lo que se pudo construir en estas ciudades, tanto en las ciudades como en estos pueblos llamados reducciones, ¿no? Se logró gracias a la influencia de una gran cantidad de población, ¿no? De población migrante desde España que tenía una tradición islámica. Originalmente, ¿no? Hubo una prohibición de que estas personas que habían sido forzadas a convertirse al cristianismo vinieran a América. Pero el hecho concreto es que lograron llegar, ¿no? ¿Cómo llegaron? Es una pregunta que nosotros nos hacemos, ¿no? ¿Cuál fue la dinámica de transmisión de la tradición cultural mudéjar que posibilitó su amplia presencia en Hispanoamérica? Una de las posibles respuestas sería que mano de obra originalmente mudéjar se hubiera instalado en territorio americano. Para analizar las posibilidades de esta presencia, será necesario tener en cuenta las condiciones de vida de esa población en el territorio hispánico. A partir del siglo XVI, momento de la recuperación de Granada, último territorio islámico en la península. La tendencia de los cristianos fue a la homogeneización religiosa forzosa, castigando severamente cualquier práctica no cristiana. La intolerancia estuvo a la base de la decisión de la expulsión de los musulmanes de todo territorio en el año de 1609, proceso que culminó en 1614. Esto motivó la conversión obligada de los musulmanes y de los judíos al cristianismo como alternativa para posibilitar su permanencia en la península. Los miles de conversos fueron entonces conocidos como cristianos nuevos, para diferenciarlos del resto de la población originariamente cristiana, a quienes se les denominaba cristianos viejos. Obviamente, siendo la Inquisición consciente de lo forzoso de la conversión, mantuvo una vigilancia permanente sobre esta población, estando además prohibidas la de emigrar al Nuevo Mundo, ¿no? Aún así, se tiene registro de su presencia en territorio americano, como se prueba por la realización de algunos procesos inquisitoriales y por documentos en que se sustenta la necesidad de moriscos españoles para promover el cultivo de la morera en México o el cavado de zanjas para el anegado de las salinas de Araya en Venezuela, o algunos ejemplos peruanos que veremos más adelante. Estas resultan pruebas fehacientes de su paso, un paso por cierto ilegal, a América, sobre todo entre los años entre 1560 y 1640, por supuesto encubriendo su identidad. El hecho evidente es la presencia de manifestaciones artísticas de origen mudéjar en casi todo el continente, aunque de manera diferenciada. Se les encuentra sobre todo en los lugares donde se pudo instalar de modo más eficiente el poder colonial, ¿no? Vamos a tener algunas imágenes que compartir de algunas edificaciones. En este caso me he centrado solamente en dos lugares importantes, la ciudad de Quito y dos ciudades, Ciudad de México y la ciudad de Puebla, en donde vamos a ver la presencia clarísima de la influencia islámica en estas manifestaciones mudéjares. Aquí tenemos un techo que está cubierto, es un techo de parinudillo, cuya estructura hemos visto en la primera parte, y vemos, ¿no?, dos inclinaciones y una zona central plana, que está completamente cubierta, porque arriba está, detrás de esta cubierta hay una estructura de tipo mudéjar, y luego también la cobertura coincide plenamente con la herencia del arte islámico. Observemos este techo, y este es un techo
absolutamente de influencia islámica, ¿no? Allí estamos viendo el maravilloso trabajo tanto de la lacería, de este trabajo que parece de entrelazado de cesta, como de estos elementos que también van a ser trabajados muy bellamente, que son los artesones que se van a incorporar muchísimo a esta técnica de trabajo de la madera. Y esta es el sector del crucero de esta iglesia, una iglesia cristiana, por cierto, trabajada con una manifestación perfectamente moderna, ¿no? Perfectamente de origen. Sus formas y su tecnología están totalmente inspiradas en el arte, en la arquitectura islámica. ¿No? Observemos los detalles los detalles constructivos de uno de los techos también, con este trabajo en el que se ha tratado de imitar, ¿se dan cuenta? Pareciera que este tramo pasa sobre y va entretejiendo solamente como efecto visual, porque en la realidad son trozos de madera perfectamente ensamblados los unos con los otros. Esta es la iglesia de la compañía, también en Quito, en donde vemos las superficies de las pilastras y todos estos adornos inspirados en las geometrías islámicas, ¿no? Aquí estamos ante el techo de la iglesia de la Merced, también en Quito, en donde vemos claramente cómo estas formas que aluden a elementos vegetales, fitomorfas, son elementos fitomorfos, también nos van a remitir a la manera como el arte islámico llenaba todo el espacio con sus formas, ¿no? Lo mismo que, miren, este bellísimo sector del coro de la iglesia de la Merced, trabajado con diseños totalmente tomados de los atauriques islámicos. Esta es una iglesia, esta vez ya en la ciudad de Puebla, en México, que yo creo que nos va a hacer acordar directamente a la mezquita de Córdoba, ¿no? Allá hay una asociación, esto no tiene una estructura cristiana. La estructura cristiana es de naves longitudinales, ¿no? Que van yendo de manera paralela, no esta selva de columnas que va determinando un espacio más bien abierto, ¿no? Entonces, esta es la iglesia de San Francisco en la ciudad de Puebla, y allí vemos, como podrán darse cuenta ustedes, la influencia directa de, como decía yo, de la mezquita de Córdoba, ¿no? En este caso, hay sí un cubrimiento de una técnica de trabajo cerámico que se vuelve oficial en todo México, ¿no? Especialmente en la zona de Puebla, ¿no? Estos materiales de cerámica cocida, a la que ellos le denominan talavera, se ha vuelto como la producción oficial de la zona. Eso es una herencia de cerámica vitrificada directamente del arte islámico también, ¿no? Para producir estas superficies trabajadas, tan bellamente trabajadas, ¿no? Claro, las formas ya son formas bastante barrocas, pero toda la superficie cubierta sí nos asocia plenamente con el arte islámico, ¿no? Que se da no solamente en la arquitectura religiosa. Miren, aquí tenemos algunas muestras de arquitectura civil, son viviendas de Ciudad de México, ¿no? Que están totalmente cubiertas por azulejo, que allá, como repito, a esta técnica le denominan talavera, y un edificio que evidentemente Julio César va a reconocer de inmediato, ¿no? La famosísima Casa de los Azulejos, ¿no? Está en uno de los lugares más emblemáticos de la propia ciudad. Ahora hay dentro un restaurante, no recuerdo el nombre, Julio César lo debe recordar seguramente, pero es un sitio y un restaurante que es parte de una cadena, ¿no? Entonces, allí solamente para muestra un botón se dice, ¿no? Y en este caso estamos hablando hemos visto cosas de dos lugares, Ciudad de México, Ciudad de Puebla, y también de la ciudad de Quito,
en el Ecuador, ¿no? Pero vamos a llegar al Perú, que es donde yo he centrado fundamentalmente mis investigaciones, ¿no? Los nuevos procesos urbanos comprendieron tanto las ciudades como las reducciones. Las ciudades fueron organizadas como centros de poder, erigidas como núcleos, y las reducciones solamente como un lugar para que se pudieran juntar la gente que trabajaba en el campo. Para los españoles era muy difícil controlar a la población campesina, porque vivían aislados, vivían obviamente en el campo, al lado de sus parcelas. Y ahí tenían problemas para hacerlos participar del trabajo obligatorio y también para cobrarles el tributo. Además que se encontraban en zonas, en muchos casos, de mucha altitud, por encima de los 3.000 metros sobre el nivel del mar, y todo eso les dificultaba a los españoles el control de estas poblaciones. Por lo tanto, decidieron sacarlos de sus lugares, de los lugares que habitaban, y llevarlos a pequeños pueblos, a los que, como ya dije, se llamaron reducciones, ¿no? Y en cada una de estas reducciones, como la intencionalidad era en lo fundamental, evangelizarlos, españolizarlos, no solamente en términos de la religión, sino también en términos de sus comportamientos, se les pretendió desarraigarlos de sus lugares para poder desarrollar con ellos una mejor actividad de evangelización y de cambiar sus costumbres y sus tradiciones, ¿no? Y entonces, vamos a ver, miren, esta es un plano de la ciudad de Lima, donde vemos la cuadrícula. Voy a tratar de acelerar un poquito porque no quiero ser irrespetuoso con los tiempos asignados, ¿no? Y una imagen de que da lugar a una de las tradiciones más conocidas de la vida de las mujeres en Lima y en América, ¿no? Esta idea de cubrirse el rostro, que da lugar en el Perú a una tradición que se denomina la tradición de las tapadas, ¿no? La exigencia del cubrimiento del rostro de las mujeres, ¿no? Que produce eso. Ahí tenemos una vista de la ciudad de Lima durante la colonia y algunos ejemplos de la influencia islámica en la arquitectura colonial, en este caso ya peruana. Lo que estamos viendo allí es la escalera principal del convento de San Francisco de Lima. Allí vemos una reconstrucción. Lamentablemente, el original se cayó en un terremoto durante el siglo XVII, fue reconstruida y nuevamente en el año de 1940 un fortísimo terremoto la volvió a destruir. La que estamos viendo ahora es una reconstrucción exacta de cómo era originalmente. Felizmente se contaba con algunas fotografías y con algunos dibujos de cómo era esta geodésica, y eso permitió que después del terremoto de 1940 fuera íntegramente reconstruida, ¿no? Acá tenemos un detalle de acercamiento que nos permite también poder gozar de este tejido trabajado en madera realmente extraordinario, ¿no? Que estamos viendo, sí debo aclarar, ya no es la acería mudéjar, es una imitación ya trabajada contemporáneamente. Sí es un techo original del siglo XVII, ¿no? Este es un parinudillo de tradición mudéjar, ¿no? Que tiene las dos vigas inclinadas y el nudillo en la parte central. Esto es la antesacristía del convento de San Agustín en la ciudad de Lima. Uno de los pocos ejemplos que queda en la capital. Son muy pocos los ejemplos que quedan en la capital, pero en estas, miren qué belleza de trazado, ¿no? Y además, que es algo que he olvidado mencionar y está muy mal, todo este trabajo en madera se hacía sin clavo, trabajado con una técnica islámica que se conoce como el machiembrado, en el cual una madera tiene un agujero,
¿no? Se hace un cavado en una madera y en la otra tiene una prolongación que encaja perfectamente y no requiere de clavos. Este es el techo de la portería del convento del Santo Domingo, trabajado exactamente con la técnica que acabo de mencionar, la técnica del machembrado, aunque aquí sí hay la combinación de algunos diseños de origen islámico con otros diseños más bien de origen europeo renacentista. Y luego algo que está presente en casi toda la arquitectura religiosa del Perú, que son los azulejos. Originalmente, hasta avanzado el siglo XVII, se traían directamente desde Sevilla. Y notamos pues en sus diseños, miren estos paños, ¿no? Finalmente les exigían a los fabricantes de azulejo que incorporaran elementos cristianos también, pero ellos siguieron haciendo estos paños geométricos de arte totalmente herencia del arte islámico y colocaban en estos bordes imágenes de ángeles, santos, etcétera, etcétera, para darle ese carácter cristiano que les era exigido. ¿No? Aquí estamos viendo justamente uno de estos bordes, ¿no? Que estoy señalando acá. Allí es que se colocaban algunas imágenes de carácter cristiano. En este caso estamos viendo una imagen de Santa María Magdalena, pero eran solamente una zona de complemento, ¿no? En esta zona que estamos viendo acá. ¿No? Otro elemento que proviene directamente de un origen islámico son los llamados balcones de cajón, ¿no? Esta idea muy arraigada en el mundo islámico, en que el hogar se desarrolla hacia el interior, nunca hacia el exterior, ¿no? Fue lo que exigió que se construyeran estos balcones, ¿no? Eran balcones desde los cuales se podía observar desde el interior, se podía observar hacia el exterior a través de las celosías, ¿no? Pero desde el exterior no se podía ver el interior de la vivienda, con lo cual la privacidad de la familia quedaba garantizada, ¿no? Estos balcones fueron tan numerosos en la ciudad de Lima que los visitantes que llegaban aquí le llegaron a llamar en algún momento la ciudad de las calles aéreas. Era el rasgo más importante de la ciudad, ¿no? Hay algunos ejemplos, ¿no? Y que es el interior de lo que llamamos acá la Casa Torre Tagle, nos va a demostrar cómo las celosías, ¿no? Y estas aberturas permiten que las personas que están en el interior sí puedan ver hacia el exterior y no viceversa, ¿no? Muy ligado a la idea islámica de la familia, ¿no? Pero, dicen varios autores, estos balcones no llegaron desde España. ¿Por qué? Porque a lo largo del recorrido de la Reconquista, cuando los cristianos tomaban alguna ciudad que había sido una ciudad que correspondía a la zona del Al-Andalus, destruían los balcones que se encontraban. Y esto termina en 1492. O sea, cuando los españoles llegan a América, ya la mayor parte de los balcones de cajón habían sido destruidos en el territorio ibérico, pero no habían sido destruidos de un punto muy importante que servía de enlace entre España y América, que eran las Islas Canarias. En las Islas Canarias habían sido, las fotos que están ustedes viendo allí corresponden a balcones de Canarias, ¿no? En donde no hubo ningún proceso de cristianización forzosa y los balcones quedaron en los lugares que estaban. Y entonces de allí fueron copiados y traídos hacia América. Tanto los balcones cerrados completamente como estos balcones de balaustrada, ¿no? Acá tenemos esta combinación, algunos ya son abiertos de balaustrada y otros se mantienen no cerrados. Estas fotos son de Canarias, por si acaso, ¿no? Y esta es la versión peruana. Bellísimo, el bellísimo balcón de la Casa Torre Tagle, hoy día sede del Ministerio de Relaciones Interiores, de Relaciones Exteriores, es decir, la Cancillería del Perú, ¿no? Este es
el modelo más bello que hay en la ciudad de Lima, con todos sus componentes, ¿no? Miren estos antepechos, ¿no? Trabajados con las típicas geometrías islámicas, ¿no? Acá una mirilla por la que los niños podían observar desde dentro hacia afuera, las zonas de las celosías, y luego en la parte alta también otras aberturas que servían para el intercambio del aire, ¿no? Estos son los mejores que quedan, pero como podemos observar en estos grabados hechos en el siglo XIX, eran todavía sumamente numerosos en la ciudad, ¿no? Y voy a tratar de cumplir con estrictez con el tiempo, ¿no? Y vamos a pasar a las manifestaciones en el interior del Perú. Tenemos aquí una iglesia en la ciudad de Ayacucho, ¿no? Una iglesia construida a finales del siglo XVI, hacia 1590, ¿no? En donde en cuyo presbiterio vamos a encontrar este bellísimo techo. Este sí es original, de finales del siglo XVI. Este es el presbiterio de la iglesia de Santa Clara en la ciudad de Ayacucho. Miren qué belleza de trabajo de lacería mudéjar, y complementado con estos elementos, con estos artesones esmaltados, ¿no? En blanco, celeste y oro, ¿no? También en el interior de la propia iglesia, un balcón de cajón, que en su parte trasera tenía inclusive una cortina y servía para que las monjas de clausura pudieran oír misa desde él sin ser vistas. Esta zona es la zona del coro, donde también hay celosía tanto arriba como abajo. Detrás de esto se colocaban unas cortinas que les permitían a las monjas que se encontraban en el interior ver la iglesia y participar de la misa cristiana sin ser vistas nunca. Tenemos aquí la iglesia de San Juan de Letrán, en la ciudad de Juli, en Puno, donde vamos a ver, miren qué hermoso el techo de par y nudillo, trabajado solamente con caña, porque Puno se encuentra a 3.800 metros sobre el nivel del mar y no crece árboles que puedan producir madera. Está toda trabajada simplemente con técnica de par y nudillo, ¿no? Pero, como ustedes se dan cuenta, en la zona del presbiterio se ve bastante rústico el trabajo de la caña, no se exponía, se cubría, como ustedes pueden apreciar aquí, con estas estrellas también de origen islámico. Esto es piel de vicuña, ¿no? Pero queda solamente en una sección, ¿no? Todo el techo de la iglesia estaba cubierto por esta piel de vicuña, con estos diseños de elementos estrellados cubiertos en pan de oro, ¿no? Que evidentemente estos paños han desaparecido y solamente queda para muestra, o quedaba cuando yo tomé la foto, ¿eh? No sabemos qué puede haber pasado en este día. Otra iglesia, también en la misma ciudad de Juli, en este caso se trata de la iglesia de la Asunción, que también tiene este mismo tipo de techo y también estaba cubierta con cueros de vicuña con pequeñas estrellas en su superficie, ¿no? Pero aquí, aparte, bueno, de esta imagen religiosa, se ha imitado con pintura en pincel los azulejos venidos desde Sevilla. No porque, o sea, se ha imitado porque los azulejos eran caros, había que traerlos desde Sevilla. Y estas pequeñas iglesias, que eran más bien capillas para evangelizar, capillas de evangelización, ¿no? No tenían el dinero suficiente como para traer azulejos. Entonces, lo que hicieron los habitantes de esta zona fue aprender a pintar y pintaron las paredes como si fueran azulejos. Luego llegamos al Cusco, la capital arqueológica y cultural de nuestro territorio, para encontrar la iglesia de San Pedro de Andahuaylillas, ¿no? En donde sí vamos a encontrar un bellísimo techo de par y nudillo, además con diseños totalmente islámicos, ¿no? Y encima del presbiterio
este techo aquí en esta zona de Parinudillo y aquí una perfecta lacería mudéjar. Pero además intercalado también con baños de oro, con baños de plata que le van a dar ese carácter tan hermoso a estos diseños. Muy cerca de la iglesia que hemos estado, nos encontramos con la iglesia de Andahuaylías, es donde hemos estado, y esta es la iglesia de Guaro, donde igualmente vamos a encontrar, se dan cuenta ustedes, un techo de Parinudillo, solo que aquí se había producido un gran daño a la pintura del techo. Por lo tanto, en las técnicas contemporáneas de restauración, si se ha perdido la pintura original, no puede reponerse. Solamente se puede repintar y se puede darle mantenimiento a lo que sí existe, a lo que ha sobrevivido, ¿no? Pero igualmente en el presbiterio de la iglesia no hay un techo tosco, ¿no? En el presbiterio se ha trabajado, ¿no? Este trabajo de Parinudillo y de lacería, ¿no? Y un poco cerrando este circuito que tiene por lo menos unas 12 o 15 iglesias con las mismas características, ojo, sino que no podíamos mostrarlas todas. Esta es la de Checacupe, donde también vamos a encontrar claramente un techo de Parinudillo y estos elementos con clara ascendencia mudéjar, ¿no? Esta es la iglesia de, una iglesia también en este mismo circuito, esta es la iglesia de Canincunca, donde también vemos el techo, o por lo menos la parte que ha sobrevivido de esta pintura, que ha sido restaurada, ¿no? Y aquí una serie de elementos de clara inspiración mudéjar, ¿no? Las típicas geometrías, ¿no? E incluso pintadas en las paredes. Igual vamos a encontrar, esto es en las serranías de Lima, ¿no? En la provincia de Ollón, vuelta a encontrarnos con techos de Parinudillo, ¿no? Y estos elementos diagonales pintados con diversos motivos, ¿no? Que parecen flores, etcétera, etcétera. Estoy en el minuto 52 y me queda solo leer las conclusiones, ¿no? Que tenía preparadas. Me disculpan, la presentación debió ser de 45 minutos, pero el cálculo no ha sido exacto, ¿no? Entonces, cerraremos diciendo que la presencia de mudéjar en el territorio peruano y americano se produce desde las primeras manifestaciones artísticas del periodo colonial. Esta presencia, si bien puede tener relación con la llegada de alguna población de origen mudéjar, de conversión forzosa al cristianismo, se produce fundamentalmente porque esta tradición se había incorporado a la personalidad cultural ibérica a través de los varios siglos de la actividad de la población de origen islámico en la península. Es decir, no fue necesario que los alarijes fueran necesariamente de origen islámico, pues la fuerza expresiva y el repertorio formal y tecnológico del arte islámico se había integrado plenamente a la personalidad cultural que podemos llamar hispana. Otra constatación importante de señalar es que la tradición mudéjar, que llega conjuntamente con otras tradiciones estilísticas, se impone de manera predominante durante el siglo XVI y parte del XVII, por las posibilidades que le aporta su manejo técnico y las características de su iconografía. Respecto a su manejo técnico, la economía de sus materiales facilita su uso de manera bastante generalizada, tanto en arquitectura religiosa como en arquitectura doméstica, incluso en los casos de edificaciones populares. No creemos que sea por disimular su sencillez, sino por el contrario, de su propia capacidad. Es por el desarrollo de su propia capacidad. Esta popularización es lo que permitió que en la península se vaya integrando el espíritu de la naciente nación española y en América a las expresiones locales resultantes de la intervención de la mano de obra nativa. Respecto a su iconografía, la asimilación de las formas mudéjares tuvo relación con la tendencia a la abstracción del mundo andino y a sus esquemas de ritmo y repetición,
lo cual posibilitaba en este uso una sensación de continuidad. La investigación sobre el tema es bastante incipiente todavía. Esperamos que el futuro nos traiga un mayor interés en estos temas. Muchísimas gracias.